Cordial saludo. A continuación se presenta el trabajo de grado titulado Estrategias para reducir la ansiedad experimentada durante la realización de actividades percibidas como más ansiógenas en los cursos de inglés del programa de psicología de la UNAD. Este trabajo de grado ha sido realizado en la modalidad Proyecto de Investigación bajo la asesoría de la doctora María Adelaida Upegui Córdoba e inscrito en la línea de investigación Bilingüismo en la Educación a Distancia, mediada por tecnologías de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Por otra parte, este proyecto de investigación ha sido desarrollado por Carmen Ruth Lancheros Gutiérrez, Carlos Edgardo Tovar Riaño y quien les habla Diana Marcela Rodríguez Tecano, todos estudiantes de la especialización en Educación Superior a Distancia. A continuación expondremos por qué es trascendente realizar un estudio sobre el fenómeno de la ansiedad lingüística vinculada a actividades de lectura, escritura, escucha y habla desarrolladas en cursos de inglés. Bien, la calidad de un sistema de educación superior debería ser medida fundamentalmente por el aprendizaje que logran sus estudiantes. Así, la evaluación de este sistema ha de estar enfocada en determinar la capacidad que tiene para generar un aprendizaje significativo, el cual está directamente relacionado con la creación de condiciones adecuadas para que los futuros egresados de una institución de educación superior desarrollen competencias que les permitan enfrentarse a un mundo globalizado y altamente competitivo. Dentro de estas competencias se encuentra la capacidad para comunicarse en una segunda lengua como el inglés. Tener un buen nivel de inglés en esta lengua facilita acceder a oportunidades laborales que permiten mejorar la calidad de vida. Asimismo, ser competente en esta lengua amplía fronteras y posibilita tanto la apropiación de saberes diversos como la comprensión de otros contextos. Ahora bien, es preciso señalar que conseguir un alto grado de competencia lingüística en un idioma extranjero puede resultar complejo para algunos sujetos. ¿Por qué? Bien, existe una amplia variedad de factores que dificultan el aprendizaje de una segunda lengua. Algunos de ellos tienen que ver con el contexto, las competencias del docente, aspectos cognitivos e incluso emocionales como la ansiedad. Sin embargo, esta parece ser poco estudiada en Colombia, pues son escasas las investigaciones centradas específicamente en la relación existente entre la ansiedad y aprender un idioma extranjero, y además aún no se cuenta con estudios desarrollados a nivel nacional que aborden este fenómeno en entornos educativos a distancia y virtuales. Por esta razón, nuestro proyecto de investigación adelantado con 24 estudiantes de psicología de la UNAD inscritos en los cursos de inglés que hacen parte de la malla curricular de este programa académico, tiene como propósito estudiar uno de los factores que dificulta el aprendizaje del inglés. Este factor es la ansiedad lingüística, que puede ser definida según Wang 2005 como un sentimiento subjetivo de tensión, temor, nerviosismo y preocupación que se encuentra directamente asociado a la anticipación de amenazas o de eventos negativos ante el aprendizaje de una segunda lengua. De esta manera, la pertenencia a este proyecto de investigación está dada por su objetivo de diseñar estrategias dirigidas a los docentes que imparten inglés en la UNAD para reducir la ansiedad vinculada al aprendizaje de esta lengua. Este objetivo se encuentra en consonancia con la línea de investigación a la que está articulado este proyecto investigativo. Esta línea es bilingüismo en la educación a distancia mediada por tecnologías. Desde esta línea, y de acuerdo con García, Gamboa, Rivera y Tibaduiza 2017, se busca conducir los pasos de la comunidad educativa hacia contextos bilingües para que ésta logre ser parte de dinámicas globales. Una manera de contribuir a estar más cerca de esta meta es identificar factores que, como la ansiedad, dificultan el aprendizaje de una lengua diferente a la materna para actuar sobre ellos. Así, las estrategias que se plantean pueden beneficiar significativamente no solo a los estudiantes de la UNAD, sino a otras poblaciones educativas con características similares, puesto que les permitirán sentirse más seguros a la hora de emplear el inglés para interactuar comunicativamente con sus docentes y pares académicos. Si bien es cierto que el Gobierno Nacional ha estado poniendo en marcha programas para fortalecer modelos educativos bilingües y de mejorar la calidad de la educación en el país, aún queda un largo camino por recorrer para lograr que los estudiantes de básica primaria y secundaria, media y educación superior hagan uso del inglés como una herramienta que les permita comunicarse en un mundo cada vez más globalizado y acceder a oportunidades laborales. Por ejemplo,
Estudios adelantados de los últimos 5 años revelan que en el caso puntual de las instituciones de educación superior, más del 50% de los universitarios y un 80% de los técnicos y tecnólogos se gradúan con un nivel de inglés A o inferior. Asimismo, las cifras del índice del dominio del inglés emitidas en el 2018 por la Organización de Enseñanza Educación Primero, encargada de analizar los resultados de más de 1 millón de pruebas de inglés realizadas por estudiantes menores de 40 años, sitúan debajo del nivel medio a Colombia, que ocupó el puesto 60 entre 88 países que fueron evaluados. Esta realidad demuestra la importancia de estudiar diversos factores que representan un obstáculo para el aprendizaje del inglés. Uno de estos factores es la ansiedad lingüística, la cual está relacionada con la dimensión emocional del aprendizaje de lenguas. Teniendo en cuenta que este tipo de ansiedad puede llegar a interferir considerablemente en la calidad y la velocidad con que un idioma extranjero es adquirido por los estudiantes, no puede ser ignorada en el ámbito educativo. En consecuencia, es necesario acercarse a este fenómeno de la ansiedad lingüística para comprender sus características y elementos desencadenantes. Dentro de estos últimos se encuentran las actividades de aula realizadas para desarrollar la competencia comunicativa del estudiante. Respecto a dichas actividades, aun cuando la literatura señala que las actividades que involucran la producción oral son percibidas por los aprendices como más ansiógenas, los resultados de distintas investigaciones indican que algunos estudiantes experimentan altos grados de ansiedad al enfrentarse a actividades de escucha, lectura y escritura. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, se plantea la siguiente pregunta de investigación que se pretende resolver con el desarrollo de este proyecto investigativo. La pregunta es, ¿cómo reducir la ansiedad experimentada durante la realización de actividades percibidas como más ansiógenas en los cursos de inglés del programa de psicología de la UNAD? Objetivo general. Diseñar estrategias para la reducción de la ansiedad experimentada durante la realización de actividades percibidas como más ansiógenas en los cursos de inglés del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Objetivos específicos. Primero, identificar las actividades de lectura, escritura, escucha y habla percibidas como generadoras de mayor ansiedad por la población estudiantil objeto de esta investigación. Segundo, elaborar estrategias para la reducción de la ansiedad experimentada durante la realización de las actividades identificadas como más ansiógenas. Tercero, presentar al líder nacional del programa de psicología y a los docentes de inglés de la UNAD las estrategias diseñadas. Marco teórico y conceptual. Desde finales de los años 80, la ansiedad ante el aprendizaje de una lengua diferente a la materna ha despertado el interés de un gran número de investigadores alrededor del mundo. La ansiedad es una sensación subjetiva de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación asociada a la activación del sistema nervioso autónomo. Desde la psicología de la personalidad, la ansiedad es entendida en términos de rasgo y estado. La ansiedad rasgo está vinculada generalmente a una personalidad neurótica. Hace presencia durante periodos prolongados y ante cualquier tipo de situaciones. La ansiedad estado, también conocida como ansiedad situacional, es una fase emocional transitoria y variable en intensidad y duración. Es vivenciada por el individuo como patológica en un momento particular, cuando las circunstancias son percibidas como amenazantes. La intensidad de la emoción aumenta independientemente del peligro real. Algunos investigadores han estudiado este tipo de ansiedad en escenarios educativos. Los hallazgos evidencian que esta puede afectar de manera diferente a los estudiantes en las diversas asignaturas que cursan. Por ejemplo, los estudios sobre la ansiedad de estado y su relación con la adquisición de una lengua extranjera demuestran que la primera representa un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el campo de la educación se destacan Elaine Horwitz y Joan Cope, quienes argumentan que la ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera, denominada ansiedad lingüística,
debe ser diferenciada de otro tipo de ansiedades, ya que está relacionada con el contexto social y formativo en el cual dicho aprendizaje es evaluado. Wang afirma que la ansiedad lingüística puede ser entendida como una sensación subjetiva de temor, nerviosismo e intranquilidad, que es producto de una anticipación o percepción de amenaza o eventos negativos en contextos donde se usa una lengua extranjera. Elaine Horwitz y John Cope identificaron 4 dimensiones que son marcos de referencia para la descripción de la ansiedad lingüística. Ellas son aprensión comunicativa, es decir, la dificultad para hablar ante un público o miedo escénico, o para escuchar y asimilar mensajes, es decir, la ansiedad del receptor. La ansiedad ante los procesos y situaciones de aprendizaje de la lengua extranjera, que es la que causan actividades como los exámenes y tiene su origen en el temor a fracasar. La seguridad en el uso de la lengua extranjera dentro y fuera del aula. La comodidad que siente el estudiante al hacer uso de la lengua extranjera dentro y fuera del aula con hablantes nativos. El contexto de aprendizaje puede, en algunos casos, verse menoscabada por el temor a cometer errores y a no ser aceptado comunicativamente por el receptor del mensaje. Actitudes negativas hacia el aprendizaje, es decir, el tener que enfrentarse a una lengua extranjera con la que se está poco familiarizado, el temor a recibir una mala evaluación del docente y de los compañeros, así como una autoestima baja, son factores que generan una sensación de incomodidad dentro del aula. Factores que generan la ansiedad lingüística. De acuerdo con Rubio, la ansiedad lingüística se relaciona con factores internos y externos al individuo que la experimenta. Dentro de los primeros tenemos el autoconcepto, las experiencias previas y el bajo conocimiento de la lengua. En cuanto a los factores externos se encuentran, según Rubio, los siguientes: la evaluación, la novedad de la tarea, la actuación incorrecta del docente, la cual implica la intimidación o recriminación al estudiante por errores cometidos al usar la lengua extranjera. Asimismo, las investigaciones adelantadas por Effiong y Turula ponen de manifiesto que aspectos como la edad, los gestos e incluso el tono de voz del maestro pueden incrementar durante las clases los niveles de ansiedad lingüística experimentada por los estudiantes. Otro factor externo considerado desencadenante de este tipo de ansiedad tiene que ver con las actividades de aula, a través de las cuales se busca el desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante. Si bien es cierto que la literatura revela que las actividades de producción oral, habla, son percibidas como generadoras de mayor ansiedad, los hallazgos de diversos estudios indican que algunos estudiantes experimentan grados de ansiedad considerablemente altos durante la realización de actividades de lectura, escritura y escucha. Actividades de comprensión escrita, lectura, que generan ansiedad. De acuerdo con Wu, de las 4 habilidades comunicativas, la lectura puede ser considerada especialmente importante, puesto que representa un medio esencial para recibir nueva información. Asimismo, el desarrollo de la habilidad resulta un proceso complejo y cognitivamente exigente porque los estudiantes necesitan coordinar atención, percepción y memoria para comprender los materiales culturales presentes en el texto y la información codificada en un sistema de escritura poco conocido. Los resultados obtenidos señalan que uno de los factores que genera mayor ansiedad está relacionado con las características de los textos abordados en las actividades de lectura. Dentro de estas características se destacan el vocabulario, las temáticas, la información cultural que son desconocidos para los estudiantes. Actividades de comprensión oral, escucha.
Los aprendices experimentan un mayor grado de ansiedad en actividades relacionadas con la producción oral de enunciados que en actividades para el desarrollo de las demás habilidades comunicativas, lectura, escritura y escucha. No obstante, investigadores como Su exponen que la ansiedad vinculada a la comprensión oral, por ejemplo, requiere ser estudiada con profundidad ya que es una problemática para la gran mayoría de estudiantes. Esto se debe a que la posibilidad que tiene el oyente de interactuar verbalmente con su interlocutor depende de lo que ha sido dicho por este último. De esta manera, comparado con el acto de leer, escuchar es más exigente, pues los oyentes no pueden regresar a lo que no entendieron. Como es tan fugaz, los oyentes necesitan captar las ideas principales de los hablantes. De otra parte, y según Joyner, la ansiedad que surge en actividades de escucha es producto de un autoconcepto negativo, esto es, de un nivel bajo de confianza en sí mismo en el proceso de escucha. En esta misma línea de pensamiento, Scarsella y Oxford afirman que la ansiedad se exacerba cuando los estudiantes están bajo la falsa impresión de que deben comprender cada palabra que escuchan y creen que para ser buenos oyentes necesitan un amplio conocimiento de vocabulario y gramática. Además de factores intrínsecos como la falta de confianza, estudios como el de Tsai y Su ponen de relieve que las características de los materiales de audio empleados en la clase de lengua extranjera son factores externos al estudiante que le generan ansiedad. Estas características son velocidad, pronunciación referente al dialecto, duración, el nivel de vocabulario, la sintaxis compleja y el tema desarrollado en los audios. Actividades de producción oral, habla. De acuerdo con Sipin y Paramasivan, la ansiedad que experimentan algunos estudiantes al comunicarse oralmente en la lengua extranjera durante las actividades de aula proviene generalmente del temor a una evaluación negativa por parte del docente debido a un escaso vocabulario y a un impreciso uso de estructuras gramaticales. Así, cuando el estudiante siente que no posee las herramientas suficientes para expresar de manera verbal, opta por reducir su participación al mínimo o simplemente por no hablar. Actividades de producción escrita. Escritura. Un texto escrito debe caracterizarse por la claridad con que el autor expone sus ideas, la cual garantiza el éxito de la acción comunicativa. Para lograr dicha claridad, el escritor debe planificar el contenido antes de comenzar a escribir y ser realmente cuidadoso en cuanto a gramática, ortografía, coherencia, cohesión y estilo. En consecuencia, algunos estudiantes pueden sentirse ansiosos al tener que elaborar productos escritos en la lengua meta. Aserciones como estas permiten inferir que la ansiedad ante ejercicios escriturales puede aumentar considerablemente cuando el estudiante se encuentra en un proceso de adquisición de escrituras básicas de la lengua meta. Por otro lado, Dalí y Wilson argumentan que la ansiedad al escribir es una sensación caracterizada por reacciones tanto físicas, sonrojo, sudoración o dolor estomacal, y emocionales, miedo o irritabilidad, cuando el estudiante se enfrenta a tareas en las que la creación de un texto es obligatoria. Reacción como esta, sin duda alguna, impide que los estudiantes tengan un desempeño satisfactorio, pues no solo influye negativamente en la calidad del texto, sino que inhibe el proceso de pensamiento y reduce la motivación. Manifestaciones de la ansiedad lingüística a nivel físico, conductual y emocional. Según Horwitz, la ansiedad lingüística tiene el mismo cuadro clínico que el de la ansiedad rasgo. Es preciso señalar que cada aprendiz es diferente y, por lo tanto, los signos de la ansiedad difieren en intensidad y duración. Así, puede que algunos sujetos olviden por completo lo que han aprendido cuando actúan de manera escrita u oral,
mientras que otros requieren de una pequeña ayuda para desempeñarse satisfactoriamente. En la gráfica se muestra cómo se manifiesta la ansiedad lingüística a nivel físico, conductual y emocional. A nivel físico, con expresiones de sudoración palmar excesiva, cefalea, tensión muscular, dolor estomacal, rubor facial, respiración acelerada, cambios en la frecuencia cardíaca, temblor en las extremidades, sequedad en la boca, escalofríos. A nivel conductual y emocional, sentimientos de tensión, preocupación e inseguridad, autovaloración negativa, sensación de pérdida del control de la situación, anticipaciones de eventos negativos, dificultad para concentrarse o recordar, inquietud motora, movimientos repetitivos o manipulación continua de objetos, no mantener contacto visual con la audiencia durante ejercicios como presentaciones orales, tartamudez u otras dificultades para expresarse, expresiones faciales de temor o desesperación. La ansiedad lingüística es un factor que puede afectar de manera significativa el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Algunos investigadores que han estudiado este fenómeno sugieren estrategias para contrarrestar los efectos negativos. A continuación, se presentan algunas de ellas. Estas son las principales estrategias propuestas por los autores que se relacionan dentro de las mismas. Comprensión oral. Los estudiantes pueden experimentar ansiedad cuando se enfrentan a materiales de difícil comprensión, además de crear hábitos de escucha pasivos, es decir, perciben las palabras de quien habla, pero no hay una activación total de funciones cognitivas como prestar atención, recordar o analizar. De acuerdo con Xu, en 2011, el material de audio atenderá a los intereses de los estudiantes, para poder así contemplar anécdotas personales, historias de interés general y acertijos para resolver. Se pueden despertar expectativas y preparar mentalmente a los estudiantes usando sus conocimientos previos para guiar su comprensión. Utilizar algunas preguntas orientadoras como ayuda para centrar el tema. Los ejercicios de escucha deben ser más cortos que aquellos enfocados en la lectura de textos, especialmente en los primeros niveles de adquisición de la lengua meta. El material de mayor longitud se hace necesario dividirlo en pequeñas secciones. Efectuar control de la fluidez y velocidad de su discurso en la lengua extranjera. De igual manera, hacer pausas entre oraciones para darles más tiempo al estudiante de asimilar la información que se está escuchando. El tono y volumen de la voz del docente, así como su lenguaje corporal, pueden ser fuentes de ansiedad, por lo que se mostrará comprensivo y sensible ante los temores de los estudiantes. En la comprensión escrita, investigadores como Shao, Ahmed y otros en 2013 y 2014 señalan la importancia de poner en marcha estrategias que posibiliten al docente de lengua extranjera reducir la ansiedad que algunas actividades de lectura pueden generar en sus estudiantes, teniendo en cuenta que la lectura es una actividad compleja que no puede limitarse a decodificar palabras que conforman un determinado texto. El material debe contener vocabulario y estructuras gramaticales acordes con el nivel lingüístico de los estudiantes. Además, brindar a sus estudiantes una retroalimentación enfocada más en los aciertos que en las equivocaciones para aumentar su seguridad. Enseñar a sus estudiantes tácticas para inferir el significado de palabras y localizar ideas claves en un texto. Propiciar el trabajo cooperativo. Esta estrategia resulta útil para aumentar el interés y la motivación por aprender la lengua extranjera. Para la producción oral, es importante, según Anandari en 2015, ayudar al estudiante a reconocer sus fortalezas para aumentar su seguridad. La autorreflexión es una manera de ayudar a los estudiantes a superar la ansiedad al realizar ejercicios de producción oral. Los estudiantes pueden ser grabados durante sus presentaciones para que estos puedan verse a sí mismos y reflexionar sobre su actuación, destacando sus fortalezas y verificando
qué debilidades tienen. Las correcciones del docente deben efectuarse destacando el esfuerzo del estudiante y no centrarse únicamente en los errores de gramática o pronunciación cometidos. Es conveniente que los gestos del docente denoten una actitud positiva. De igual manera, el contacto visual con los estudiantes mientras estos actúan oralmente puede ayudar a reducir la ansiedad. Es importante que el docente inicie la sección con un chiste o anécdota que permita romper el hielo y crear un ambiente menos tenso que invite a la participación. La producción de textos escritos requiere estrategias que posibiliten reducir al máximo las sensaciones de tensión, temor y nerviosismo, como lo proponen investigadores como Aslim y Hussein en 2017 y 2014. El docente debe asistir al estudiante durante todo el proceso de composición textual, es decir, planificación, escritura y edición, alentándolo a seguir adelante. La evaluación del docente debe centrarse más en el contenido que en la forma, sin dejar esta última de ser importante. Es conveniente adelantar actividades lúdicas al abordar algunos temas relacionados con aspectos gramaticales. Esto contribuye a la generación de un clima positivo y entretenido en el aula. El docente debe tener en cuenta que el estudiante necesita tiempo para planificar qué va a hacer, qué va a escribir y cómo organizar sus ideas. La ansiedad lingüística muestra cómo influye la dimensión emocional en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. El reconocimiento de esta dimensión debe conducir a una oportuna y eficaz actuación pedagógica y didáctica del docente para mitigar los efectos negativos de esta ansiedad en sus estudiantes. La puesta en marcha de estrategias que permitan generar entornos educativos que brinden mayor seguridad emocional a los estudiantes son las estrategias que deben permitir activar en los estudiantes comportamientos enfocados en el logro de los objetivos académicos propuestos. Por lo tanto, es necesario que dichas estrategias posibiliten el trabajo con los estudiantes para aumentar su autoconfianza cuando emplean una lengua extranjera como el inglés. La presente investigación es de tipo exploratorio y descriptivo. De acuerdo con Sampieri en 2014, una investigación exploratoria se realiza cuando el fin perseguido es examinar un tema o un problema sobre el que se tienen dudas, y el cual ha sido poco estudiado. La investigación descriptiva está enfocada en establecer cuáles son las características de los sujetos, comunidades, procesos o fenómenos que son sometidos a análisis. En esta investigación se busca estudiar un fenómeno relativamente desconocido que no ha sido abordado con exhaustividad en el contexto colombiano: la ansiedad generada por actividades realizadas para desarrollar habilidades comunicativas de comprensión, producción, tanto oral como escrita. Además, recoge y mide información para determinar cómo se manifiesta la ansiedad ante el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en un grupo de 24 estudiantes de psicología de la UNAD. En esta investigación se empleó un método mixto, puesto que está basada en datos estadísticos que permiten garantizar la confiabilidad y validez de los datos expuestos sobre un fenómeno observable y medible como es el grado de ansiedad experimentada ante actividades realizadas para desarrollar las 4 habilidades comunicativas en inglés. Se empleó como técnica de investigación la encuesta, puesto que esta técnica hace referencia a un procedimiento en el que los sujetos estudiados ofrecen información directa al investigador, de acuerdo con Juni y Urbano en 2014. La encuesta aplicada a los estudiantes del programa académico de psicología de la UNAD que participaron en la investigación estuvo enfocada en indagar sobre la ansiedad experimentada durante la realización de actividades de lectura, escritura, escucha y habla en los cursos de inglés en los que se encuentran inscritos. Fue empleado como instrumento el cuestionario. Según López Rondán y Facelli en 2015, el cuestionario es un instrumento de técnica como la encuesta. En un cuestionario,
Las preguntas que lo conforman son expresadas de manera sistemática y ordenada. Adicionalmente, las respuestas se consignan por medio de un sistema sencillo de registro. El cuestionario creado en Google Drive consta de 29 ítems. Los primeros 3 recogen información sociodemográfica sobre el grupo de estudiantes de psicología estudiado, como edad, sexo y edad al que pertenecen. Los demás 26 ítems posibilitaron diagnosticar el grado de ansiedad experimentada por los sujetos objeto de estudio durante la realización de actividades tanto de comprensión y producción escrita, es decir, lectura y escritura, como de comprensión y producción oral, que son escucha y habla. Esto permitió identificar las actividades generadoras de mayor ansiedad. Es preciso señalar que dichos ítems fueron construidos a partir de actividades para la enseñanza de lenguas que son expuestas en el marco común europeo de referencia, siendo algunas de estas actividades contextualizadas en un entorno virtual de aprendizaje como el ofrecido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para adelantar este proyecto investigativo, se efectuó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Según Otzen y Manterola en 2017, la escogencia de determinados individuos depende de criterios que, en su momento, son considerados por el investigador. En el caso puntual de este proyecto de investigación, el principal criterio fue la accesibilidad a los sujetos objeto de estudio, puesto que son estudiantes activos de la universidad, al igual que los investigadores. Así, esta institución educativa, la UNAD, brindó facilidades como la divulgación del instrumento diseñado. La población considerada para este proyecto de investigación está constituida por los estudiantes pertenecientes al programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia inscritos para el periodo académico 1604 de 2019 y en los cursos de inglés A1, A2, B1 y B+, que hacen parte de la malla curricular de este programa. La muestra seleccionada para desarrollar este proyecto de investigación está conformada por 24 estudiantes de psicología, quienes oscilan entre los 18 y 46 años. Asimismo, el 58% de esta muestra está representada por mujeres y un 42% de hombres. Además, el 71% pertenece al SEAD José Acevedo y Gómez, mientras que el 29% restante está distribuido en los SEAD de Cartagena, Dos Quebradas, Girardot, Ibagué, Medellín, Ocaña y Valledupar. En esta primera fase se identificaron las actividades de lectura, escritura, escucha y habla, percibidas como generadoras de mayor ansiedad por la población estudiantil objeto de esta investigación. Para ello se trazaron los siguientes pasos: realizar una búsqueda exhaustiva de investigaciones relacionadas directamente con los objetivos perseguidos en este estudio y de referentes teóricos que sustentaran el mismo. Establecer contacto con el Instituto Virtual de Lenguas INVIL de la UNAD para exponer los objetivos del estudio y solicitar la autorización para la aplicación y divulgación del cuestionario, el cual fue creado en Google Drive. Enviar mediante correo electrónico el cuestionario a los estudiantes de psicología inscritos en uno de los cursos de inglés que hacen parte de la malla curricular de este programa académico. Esta acción fue ejecutada por INVIL y es preciso aclarar que a través del cuestionario se informó a los estudiantes el propósito del estudio, así como los potenciales beneficios y riesgos, estos últimos pues inexistentes, ya que no hubo ningún tipo de intervención sobre los participantes, garantizando así la confidencialidad con que serían tratados los datos suministrados por ellos. Sistematizar el programa de hojas de cálculo de Microsoft Excel 2013 con la información obtenida. En el cuestionario se solicitó a los estudiantes seleccionar en qué grado las actividades desarrolladas en los cursos de inglés le generan nerviosismo, tensión y preocupación. Las opciones de respuesta fueron 4: nada,
algo, bastante o mucho. Con el fin de identificar las actividades más ansiógenas, se consideraron las opciones mucho y bastante, toda vez que indican una notable presencia de ansiedad. Una vez realizado el procesamiento de datos, fue posible hallar actividades que se destacan debido a su valor porcentual como generadoras de mayor ansiedad entre los estudiantes de psicología de la UNAD que participaron en el estudio. Si bien fue posible identificar 13 actividades, es posible señalar que entre estas sobresalieron principalmente dos, las cuales están relacionadas con las habilidades de comprensión y producción oral. Dichas actividades son comprender durante los encuentros sincrónicos lo que el docente está diciendo y grabar una presentación oral que será visualizada por el tutor y los compañeros del grupo, ambas con 48.5% de los participantes que respondieron bastante y mucho. En la segunda fase se diseñaron estrategias para la reducción de la ansiedad experimentada durante la realización de las actividades que fueron identificadas como más ansiógenas. Estas actividades se encuentran dirigidas a incrementar la autoconfianza del estudiante para ayudarle a afrontar con mayor seguridad y menor ansiedad las actividades que implican la producción y comprensión oral. Para ello, se abordan nociones como la autoestima y acciones para disminuir el temor a hablar en público. Las estrategias que se presentan están diseñadas para desarrollarse en 4 sesiones o encuentros sincrónicos vía Skype, con una duración aproximada de 50 minutos y con grupos de máximo 6 estudiantes. Estas sesiones podrán tener lugar a lo largo del periodo académico en los diferentes cursos de inglés del programa de psicología. Además, con las actividades que forman parte de estas estrategias, se busca promover la participación de los estudiantes y la interacción entre ellos. Es preciso señalar que las estrategias fueron consignadas en una página web creada en la plataforma Wix y cuyo enlace aparece en esta diapositiva. En la última fase del proceso investigativo se estableció contacto mediante correo electrónico con el líder nacional del programa de psicología de la UNAD para informarles sobre los objetivos del estudio y sobre los resultados obtenidos. Asimismo, le fue enviado el enlace de la página web creada en la plataforma Wix, donde fueron consignadas las estrategias diseñadas. Es preciso señalar que estas también se dieron a conocer con el apoyo de INVIL a los docentes de inglés de esta institución de educación superior. Esta es la presentación de la página Wix titulada Venciendo la ansiedad lingüística. Aquí se consignan las estrategias diseñadas para la reducción de la ansiedad experimentada durante la realización de actividades identificadas como más ansiógenas en los cursos de inglés del programa de psicología de la UNAD. Se tiene un menú de botones en la parte superior donde se puede navegar por los contenidos. Este menú está provisto de algunas pestañas con información y ejercicios complementarios. En la parte frontal aparece la información de la página y su fundamento. Desplazándonos hacia abajo con la barra lateral derecha, se tiene el título Autoconcepto y Autoestima, provisto de un video sobre la importancia de mejorar la autoconfianza y autoestima en los estudiantes. En el botón inferior que dice Saber más, se puede tener acceso a la estrategia 1 o bien desde el mismo botón superior en el menú. Más abajo y con el título Disminuir el temor de hablar en público, se presenta la estrategia 2. Podemos ir a ella en el botón inferior que dice Saber más o también desde el menú principal ubicado en la parte superior. En la parte final de la página hay unas preguntas y temas relacionados para que los visitantes dejen sus comentarios.
Este mismo blog se puede tener acceso desde el menú localizado en la parte superior en el botón de comentarios. Para la primera estrategia se pulsa el botón 1 del menú, donde se encuentra la estrategia número 1, reforzando la autoestima para disminuir la ansiedad lingüística. Se identifica la introducción, 2 sesiones con sus actividades, 2 por cada una, los objetivos, la duración, los recursos y el desarrollo que debe llevarse a cabo con la orientación del tutor a través de Skype. El mismo botón de la estrategia 1 contiene 3 pestañas para tener información complementaria. Estas actividades también contienen enlaces con información de las mismas y enlaces de retorno a la actividad número 1. La segunda estrategia tiene también acceso desde el panel de menú. De igual manera, hay pestañas con información adicional y en su contenido principal se encuentra la introducción a la actividad. Se relacionan 2 sesiones con 2 actividades, cada una que contienen objetivos, tiempo de realización sugerido y el desarrollo. Las mismas actividades adicionales contienen enlaces que complementan la información y de igual manera enlaces de retorno. En los últimos botones del menú está disponible la información del grupo de trabajo, el cual desarrolló la actividad, además de un botón de comentarios con temas en los cuales el visitante puede participar. Finalmente, tenemos un botón de contacto donde se reciben los comentarios y sugerencias por medio del correo electrónico, del cual estaremos atentos a todas sus inquietudes. El grupo de trabajo agradece su atención y los invita a visitar la página. Muchas gracias. Los resultados obtenidos a través del cuestionario evidencian que los estudiantes de psicología de la UNAD que participaron en este estudio perciben que ciertas actividades realizadas en los cursos de inglés les generan un alto grado de ansiedad. Con el fin de presentar cuáles son las actividades identificadas como más ansiógenas, se elaboraron una serie de gráficas donde se exponen únicamente las respuestas enmarcadas dentro de las opciones bastante y mucho. Asimismo, y a partir de los valores porcentuales de los 26 ítems analizados, a continuación se hará una descripción estadística e interpretativa de los ítems con los porcentajes más significativos en cada habilidad, es decir, lectura, escucha, escritura y habla. Bien, iniciemos con los datos obtenidos respecto a las actividades para desarrollar la comprensión escrita, es decir, la lectura. Los datos expuestos en esta gráfica indican que hay 3 actividades que sobresalen como generadoras de mayor ansiedad. Estas actividades son captar la idea global de un texto, escoger en un ejercicio de selección múltiple una de las posibles respuestas a preguntas relacionadas con un texto y contestar preguntas sobre determinado texto cuyas respuestas no se encuentran de manera explícita en este. Este tipo de acciones son ejecutadas, por ejemplo, en actividades como los exámenes finales que los estudiantes pertenecientes a programas académicos de pregrado de la UNAD, entre estos el de psicología, presentan al finalizar los diferentes cursos de inglés que hacen parte de la malla curricular. La ansiedad que experimentan los sujetos estudiados ante estas acciones podría estar relacionada con las características particulares del material presentado en estos exámenes. Algunas de estas características, como lo afirma Ahmad 2013, son los temas, el vocabulario y la información cultural que resultan poco familiares para el aprendiz de una lengua extranjera. Por esta razón es de gran importancia que el tutor, como parte de su acompañamiento a los estudiantes, proporcione técnicas útiles para inferir el significado de palabras desconocidas y ubicar con facilidad información clave presente en los textos abordados.
Dichas técnicas pueden contribuir a que los estudiantes se sientan menos ansiosos durante las actividades lectoras. Bien, continuemos ahora con las actividades para desarrollar la comprensión oral, es decir, la escucha. Considerando los datos presentes en esta gráfica, es posible destacar 4 actividades percibidas por los sujetos de estudio como más ansiógenas. Estas actividades son: comprender durante los encuentros sincrónicos lo que el docente está diciendo, comprender conversaciones en material de audio entre hablantes nativos, obtener un dato concreto del audio para completar espacios en blanco y finalmente trabajar con material audiovisual que no cuenta con subtítulos. Estos hallazgos confirman lo argumentado por Tsai 2015 y Su 2011, para quienes determinadas características de los materiales con que se trabaja en el aula representan fuentes de ansiedad durante las actividades de escucha. Dentro de estas características se encuentran la pronunciación, es decir, variaciones dialectales, la velocidad, el vocabulario empleado, el tema desarrollado y la complejidad sintáctica de los enunciados. Por este motivo es indispensable que los tutores de inglés se aseguren de seleccionar un material de audio que no solo esté acorde con el nivel lingüístico de sus estudiantes, sino que tenga una velocidad apropiada. Esta última característica, por ejemplo, también debe ser tenida en cuenta por los tutores en los encuentros sincrónicos. ¿A qué me refiero con esto? Los docentes necesitan ser conscientes de la velocidad con que emiten sus discursos y además procurar hacer pausas cortas entre oraciones para dar a los estudiantes un poco más de tiempo para asimilar la información escuchada. Ahora continuamos con nuestros hallazgos respecto a las actividades para desarrollar la producción escrita. Los datos expuestos en esta gráfica revelan que hay 3 actividades que se destacan como generadoras de mayor ansiedad. Estas actividades son: responder preguntas sobre un determinado texto, elaborar textos en los que se desarrolle o explique un tema específico y redactar textos donde se narren historias reales o imaginarias. De acuerdo con Aslim 2017, escribir es un acto complejo que involucra acciones tan necesarias como planificar el contenido antes de comenzar y ser realmente cuidadosos en cuanto a gramática, ortografía, coherencia, cohesión y estilo. Por tanto, algunos estudiantes pueden experimentar ansiedad al tener que elaborar productos escritos en una lengua extranjera. Dada esta realidad, es posible vislumbrar por qué actividades como responder por escrito a una pregunta, lo cual conlleva la organización lógica de ideas, es una de las actividades que causa mayor ansiedad entre los estudiantes del programa de psicología que participaron en este estudio. Así, es importante que en las asesorías brindadas, los tutores acompañen a sus estudiantes durante todo el proceso de creación de textos, alentándolos a seguir adelante. Esto puede aumentar su confianza y motivación por expresar mediante el código escrito sus ideas en inglés. Finalmente, y en cuanto a las actividades para desarrollar la producción oral, es decir, el habla, los datos obtenidos en esta categoría ratifican los hallazgos de investigaciones como la realizada por Rodríguez y Delgado en el 2008, en donde las actividades que implican el uso del código oral de la lengua extranjera resultan más ansiógenas que aquellas vinculadas a las demás habilidades comunicativas, es decir, la lectura, la escritura y la escucha. Así, en nuestro estudio se encontró que actividades como grabar una presentación oral que será visualizada por el tutor y los compañeros de grupo, hacer una presentación oral respecto a determinado tema frente al tutor y mantener una conversación guiada por este, sobresalen como las actividades orales generadoras de mayor ansiedad. Según investigaciones como las de Sipin y Paramasivan en el 2013, la ansiedad experimentada por algunos estudiantes al comunicarse oralmente en una lengua extranjera proviene en la mayoría de los casos del miedo a recibir una evaluación negativa por parte del docente a causa de imprecisiones en términos de vocabulario y gramática. Esta aserción concuerda con lo señalado por Horwitz y Cope, como se citó en De la Morena, Sánchez y Fernández 2011, quienes señalan que la comodidad que siente un estudiante al hablar en el idioma extranjero puede verse menoscabada por el temor a cometer errores y a no ser aceptado comunicativamente por el receptor del mensaje. Es así, y con el propósito de disminuir la ansiedad durante las actividades orales, que resulta conveniente que en las correcciones se destaque ante todo el esfuerzo realizado por el estudiante y se haga menor énfasis en las equivocaciones. Discusión. Una de las principales problemáticas que un docente de lengua extranjera puede encontrar en el aula de clases, sea esta presencial o virtual, es la ansiedad lingüística.
Esta se constituye en un factor emocional que puede interferir en la adquisición de dicha lengua. Mediante el proyecto de investigación fue posible identificar actividades que suponen una significativa carga de ansiedad para los estudiantes del programa académico de psicología de la UNAD que participaron en este estudio. Dentro de estas actividades se destacan principalmente dos: comprender durante los encuentros sincrónicos lo que el docente está diciendo y grabar una presentación oral que será visualizada por el tutor y los compañeros de grupo. Estas dos actividades están relacionadas con las habilidades de comprensión y producción oral, respectivamente. En cuanto a la primera de las actividades referidas, es posible afirmar que los resultados obtenidos revalidan las conclusiones de estudios como el adelantado por Su 2011, quien puntualiza que la ansiedad vinculada a la comprensión oral afecta a un número significativo de estudiantes, pues la probabilidad que tienen de establecer una interacción comunicativa eficaz con su interlocutor está determinada por lo que este último expresa. En consecuencia, cuanto más se dificulta al estudiante de codificar las palabras de su interlocutor, mayor es el grado de ansiedad experimentado. Asimismo, Scarcella y Oxford sostienen que esta sensación de ansiedad exacerba cuando los oyentes están bajo la falsa impresión de que deben comprender cada palabra que escuchan y creen que para ser buenos oyentes necesitan un amplio conocimiento de vocabulario y gramática. Respecto a la actividad de producción oral que sobresalió dentro de los hallazgos, grabar una presentación oral que será visualizada por el tutor y los compañeros de grupo, investigadores como Anandari argumentan que el temor a cometer errores gramaticales o de pronunciación, la imposibilidad de encontrar las palabras adecuadas para comunicar ideas y la falta de control corporal, movimientos o gesticulaciones con las manos son fuentes constantes de ansiedad entre los aprendices de una lengua extranjera. La literatura consultada señala que algunas de estas alternativas deberían estar centradas en aspectos como ofrecer una retroalimentación que se caracterice por un mayor énfasis en los aciertos que en los errores cometidos por el estudiante, escoger materiales acorde con su nivel de dominio de la lengua meta y generar un clima positivo de aula, demostrando comprensión y sensibilidad ante las inseguridades del estudiante. Aun cuando estas acciones pueden coadyuvar significativamente a disminuir la ansiedad lingüística, se considera que la posibilidad que tiene el estudiante de afrontar situaciones que le generan tensión, nerviosismo y preocupación deriva de su nivel de autoconfianza. Lograr un alto nivel de autoconfianza requiere el trabajo mancomunado entre docente y estudiante para que este último se sienta más seguro de sus capacidades para enfrentar con éxito los retos que le presentan las diferentes actividades adelantadas en el aula, presencial o virtual. Así, cuanta más confianza exista sobre las propias habilidades, mayor motivación habrá, no solo para emplear el inglés como vehículo de comunicación, sino para la consecución de los objetivos académicos. Después del desarrollo de este proyecto investigativo, es posible concluir que fenómenos como la ansiedad lingüística están presentes también en entornos virtuales de aprendizaje y, en consecuencia, son una realidad que deben enfrentar ciertos estudiantes durante la realización de actividades estructuradas por sus docentes. Por lo tanto, se recomienda hacer extensiva esta investigación a otros programas académicos de la universidad para seguir obteniendo información, ya sea mediante técnicas como la entrevista en profundidad o grupos focales, que permita entender mejor este complejo fenómeno. Por otra parte, si bien algunos estudiantes son más propensos a experimentar ansiedad lingüística debido a sus características particulares, es preciso señalar que el mismo diseño de las actividades que deben ser desarrolladas por los estudiantes para aprobar determinado curso puede convertirse en una fuente importante de ansiedad para cualquier estudiante en cualquier momento del desarrollo de este curso. Por esta razón se recomienda a los docentes de inglés de la UNAD que al momento de estructurar sus clases y de seleccionar el material didáctico tengan en cuenta las diferentes respuestas emocionales de sus estudiantes ante las actividades propuestas. Finalmente, la pregunta planteada en la formulación del problema estuvo dirigida a determinar cómo reducir la ansiedad experimentada durante la realización de actividades percibidas como más ansiógenas en los cursos de inglés del programa de psicología de la UNAD. Después del desarrollo de este proyecto de investigación, se establece que una manera de lograrlo, es decir, de reducir la ansiedad lingüística experimentada por los estudiantes objeto de estudio, es mediante estrategias que permitan incrementar la autoconfianza del estudiante.
Para ello se requiere crear espacios sincrónicos en los que se aborden temas como la autoestima y se propongan acciones para disminuir el temor a expresarse en inglés, especialmente de forma oral. Hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos la atención prestada.